¿Ahí nos están viendo? Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. ¿Sí? Poner la copia. Ya está, ¿eh? Bueno, listo. Preséntalo, a ver. Ahí está. ¿Ahí me ven? Sí, ahí se ve todo. Bien, les decía que esta clase no tiene conflictos de intereses. Esta es mi ciudad, Villa Mercedes San Luis, sobre la Ruta 7. Y tenemos el agrado de tener una universidad que se llama Universidad Nacional de Villa Mercedes, con la carrera de Medicina, donde realmente me siento con mucho placer de verlo a Nelio Bazán, un gestor y el elemento fundamental para que yo hoy sea docente de esta universidad. Soy profesor adjunto de la Cátedra de Nutrición de la carrera de Medicina, que está en segundo año, así que mi agradecimiento personal a Nelio. ¿Y qué nos pasó? Evolucionamos en mucho tiempo y hace mucho que no evolucionamos. Y esta imagen me hace pensar de cómo se alimentaban estos antepasados nuestros, cómo interactuaba el genoma con el ambiente y cómo podía subsistir en las inclemencias de la vida que tenían nuestros antepasados. Y que hay especies que se han extinguido, pero otras pudieron modificar, adaptarse al ambiente con una escasez de alimento y con periodos realmente muy difíciles de ayunos o de pausas alimentarias que tenían a diario cuando no conseguían sus recursos. Y acá estamos, pudimos sobrevivir. Pero aparentemente la interacción de estos genes que no han cambiado mucho sí nos está perjudicando para poder sobrevivir y prolongar nuestra calidad de vida. Le agradezco la presentación anterior porque hizo una introducción mucho más completa que la mía, pero en realidad, aparentemente, nuestro origen de África, nosotros tenemos antepasados que la última rama de la evolución se dividió en Neanderthals y Homo sapiens. Y no se sabe, y es un tema que a mí me interesa mucho, por qué otra especie con muy poca diferencia genómica hoy no está entre nosotros. Aparentemente tiene que ver la alimentación. ¿Sí? ¿Y cómo nos hicimos homínidos? ¿Cómo nos hicimos seres humanos? Porque empezamos a tener bipedestación, encefalización, nos relacionamos con grupos sociales, la alimentación es social. Empezamos a tener un lenguaje articulado de comunicación y empezamos a tener mucho vínculo en nuestro sexo opuesto para nuestra reproducción. Y lógicamente tuvo que venir el fuego y la mejoría de un mínimo proceso de los alimentos para que nosotros los podamos aprovechar más. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas que nos hacen seres humanos. Vivir en grupo, desarrollamos más circulación a nivel cerebral, tuvimos cambios genéticos con con nuestras especies primitivas, hubo otro tipo de alimentos como el desarrollo de poder metabolizar los hidratos de carbono y tener más azúcar a nivel cerebral, pero ya vamos a ver que no es el azúcar que comemos hoy. Ya vamos a ver que nosotros necesitamos del azúcar, pero no de un azúcar tan industrializada como tenemos hoy. Desarrollamos nuestros miembros para poder manejar herramientas, cambiamos nuestra estructura mandibular, empezamos a incorporar de una dieta absolutamente casi vegetariana el consumo de carnes, empezamos a perder el vello corporal y es parte de nuestra evolución. Sí, las conexiones nos hicieron seres más inteligentes, el desarrollo neuronal, empezamos a usar otro tipo de herramientas porque el cerebro nos empezó a permitir interrelacionar esas conexiones para poder hacer análisis de que nosotros podíamos ir en búsqueda de alimentos de otra manera y, lógicamente, empezamos a tener otra fisiología en el nacimiento. Hubo control de fuego, hubo el don de la comunicación o de la charla, apareció el lenguaje y sí empezamos a tener la posibilidad de metabolizar los hidratos de carbono. Grandes alimentos en la naturaleza del hombre necesarios para el desarrollo de lo que hoy somos.
Entonces esos 15 cambios nos hicieron humanos. Yo no sé si cazábamos así, yo no sé si buscábamos los alimentos así, pero la realidad es que nos costaba mucho. Nos costaba mucho. Y después empezamos a preparar culinariamente nuestra comida. Y la estamos perdiendo. Y parte de mi charla es animarse a empezar a pensar el área que sea, deportiva, obesidad, diabetes, desarrollo, niñez, adultez, embarazo, seguir preparando nuestros alimentos, porque los estudios científicos que les voy a mostrar demuestran, y hay mucha evidencia científica, por la cual necesitamos esto y no necesitamos alejarnos tanto de preparar nuestros alimentos. Estas son comidas típicas, realmente cuesta identificar qué hay en cada plato, pero les aseguro que no tienen procesamiento industrial. ¿Y qué nos pasó? Nos pasó la transición alimentaria en cuanto a la industrialización. Nosotros necesitamos, porque el desarrollo tecnológico nos hizo ocuparnos de otras cosas, no tanto de buscar alimentos y estar protegiéndonos del peligro, porque eso lo pudimos solucionar, y necesitamos industrializar los alimentos. Y esta industrialización tiene consecuencias en nuestra salud, y necesitamos de alguna manera regularla. Necesitamos hablar de esto, necesitamos poner las partes científicas y la industria para ponernos un poco de acuerdo, para que nuestra salud realmente pueda estar mejor. De la población en general y tal vez de sus pacientes que son deportistas de élite. Esto, la imagen es impactante, a veces dudo en ponerla, pero así estamos hoy. No puede ser que 8 de cada 10 personas tengan problemas con el límite que tiene nuestro genoma para tener tejido graso y carguen una inflamación crónica que termina realmente con los mecanismos defensivos quebrándolos y apareciendo las enfermedades prevalentes más frecuentes, por lo cual nuestros hospitales y nuestra terapia intensiva, que coordiné durante 15 años, porque fui jefe de terapia intensiva en mi primera especialidad, lo cual me llevó a reflexionar y trabajar en obesidad. No sé si todos estamos así, pero no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo. ¿Y qué pasa con la adiposidad? ¿Por qué la adiposidad es tan cuestionada? Nosotros tenemos evidencia de hace 20.000 o 30.000 años, no son las Venus estas encontradas del Paleolítico Superior en la prehistoria, algo que no existía. No se sabe si esto existió realmente y era el fin que se buscaba en la mujer para que sea más fértil, y ustedes verán que la adiposidad es bien periférica. Aparentemente era lo que deseaban o lo que poco podían desarrollar y que veían que eso les daba más supervivencia y mejor reproducción. Entonces, nosotros tenemos que replantearlo de qué manera, sin hacer estigmatizaciones de dietas, de nombres de dietas comerciales o marketineras, que le ponemos a un nombre todo y parece que en realidad lo tenemos que usar porque eso nos va a salvar la vida y después nos olvidamos de lo básico que tal vez son nuestros alimentos y cómo los preparamos. ¿Y qué tenemos hoy qué hizo la medicina para empezar a plantear de qué manera nos tenemos que alimentar? La medicina empezó a estudiar y se olvidó de los macronutrientes. Se olvidó de si le tengo que dar más proteínas, si le tengo que dar más azúcares, si le tengo que dar más grasas. Y los estudios epidemiológicos, de los cuales la Organización Panamericana de Salud toma el perfil de nutrientes, es el procesamiento. ¿A qué alimentos vamos a someter a un perfil de nutrientes para ver si eso está más o menos acondicionado para que nuestro genoma lo pueda metabolizar? Y ese es el perfil de nutriente de la OPS, el cual tuve el gusto de la persona más importante tal vez en el desarrollo, que es el doctor Carlos Monteiro, un brasilero epidemiólogo que estudió la población brasilera y de Canadá, y vio que realmente que si nosotros evaluamos la cantidad de sal en el proceso, ya van a ver cómo se compone el criterio, pero evaluamos la cantidad de sal, la cantidad de azúcares libres agregadas,
la cantidad de grasas artificiales agregadas a un alimento y la cantidad de edulcoración, vamos a tener, sin saber nutrición, un alimento que nuestro genoma se puede llevar mejor. Y este perfil de nutriente hay que usarlo en la población materno-infantil, infantil, del desarrollo y en la población adulta. Hay que tratar de hablar del proceso de los alimentos y qué hacemos día a día. Así que no voy a detenerme en describir el uso, pero básicamente es preventivo, es poblacional esto, y no es una dieta específica. ¿A dónde se aplica el sistema NOVA? El sistema NOVA es un sistema nuevo, NOVA de nuevo, de clasificación de alimentos. Y se aplica solo a los alimentos ultraprocesados, no se aplica al kilo de azúcar que yo puedo agregar en una preparación de una torta casera. O no se aplica a la sal que yo puedo agregar a una condimentación. Se aplica al alimento fabricado. ¿Sí? Y ahí está el rótulo que tal vez propone la Organización Panamericana de la Salud con respecto a cómo se tienen que rotular los alimentos con los rombos que van a identificar esos nutrientes: sodio, azúcar agregada, grasas saturadas, grasas trans, edulcorantes y exceso de energía derivado de azúcares, básicamente. Y esos son los más frecuentes. Y nosotros en Argentina tenemos el etiquetado frontal. Es ley, esa es la ley, la 27.642, y que lentamente veremos los resultados cuando se empiece a aplicar. Tenemos buenas experiencias en Chile y en México. ¿Dónde no se aplica el sistema NOVA? Con los alimentos que preparo. En carnes, en huevos, en legumbres, en verduras, en frutas. No importa si le doy más hidratos de carbono, menos hidratos, si tiene más grasa o más proteínas. El modelo alimentario no tiene proceso. Y me imagino y pienso que tal vez lo único que nos une a nuestros antepasados es que este sistema que podemos aplicar en la vida moderna es similar al de ellos. Porque ellos, si de algo estamos seguros, es que no tenían alimentos ultraprocesados. Así que el sistema NOVA es una gran herramienta para empezar a pensar en nutrición y después dar la connotación dietaria que cada uno crea que necesita la persona que tiene al lado. Es aplicable a todos los regímenes alimentarios. ¿Y qué alimento más noble que nos conecta con el desarrollo de la supervivencia es la lactancia materna? Ahora, esta lactancia es la que tenemos. Sabemos que muchos de los componentes ultraprocesados que están pasando a leche materna codifican el hipotálamo de un bebé, por ejemplo, los edulcorantes. El sistema de recompensa, que es un sistema a nivel hipotalámico, el cual hace que nosotros podamos sobrevivir y nos comande el placer, se altera. Y vamos en búsqueda de alimentos permanentemente muy satisfactorios, muy por debajo del placer que puede dar la diapositiva anterior del huevo, del pollo, de las carnes, de las verduras y de las frutas. Así que, si nosotros tenemos que reconstruir una dieta de un Neandertal, no importa si comió más plantas, si hay evidencia que comió carne, si parece que los hidratos de carbono fueron necesarios para el desarrollo de la especie y que tal vez algún macronutriente o la provisión de estos alimentos pudo extinguir esta población y que nosotros como especie de Homo sapiens pudimos aprovechar mejor. ¿Cuál es el punto fundamental frente a la enfermedad de los alimentos ultraprocesados? Cuando yo supero el límite de adiposidad que mi organismo desarrolla, el número de adipocitos y el tamaño de adipocitos, lo primero que aparece es una señal de pérdida de la sensibilidad a la insulina. La insulina es una hormona que rápidamente mete el azúcar adentro de nuestras células, pero si hay exceso de azúcar o hay exceso de insulina para hacer el trabajo de meter el azúcar, forma grasa. Y cuando yo supero ese límite, esa pérdida de la sensibilidad a la insulina es un factor inflamatorio clave para las enfermedades crónicas como hipertensión, cáncer, diabetes y obesidad. No nos damos cuenta porque no da síntomas. Es una inflamación que no da fiebre. Si yo tengo una infección y tengo fiebre, me la voy a evidenciar. Acá no tenemos algo que nos diga, a no ser que hagamos
composición corporal, medición de grasa visceral, factores inflamatorios como PCR ultrasensible o factores inflamatorios de los lípidos que empiezan a aparecer por la resistencia a la insulina. Pero lo que quiero dejarles como concepto es que la pérdida de sensibilidad a la insulina es el punto de partida de todas nuestras enfermedades, incluso la degenerativa a nivel del sistema nervioso central, como la enfermedad de Alzheimer. Acá empezó una nueva clasificación de alimentos, basado en el procesamiento. ¿Y qué nos dice? Que hay tres grandes grupos: los que no están procesados, los que le agregamos condimentación culinaria, donde yo preparo en una olla pollo con verduras y le agrego ajo, le agrego perejil, le agrego un poco de sal. Eso sigue siendo realmente muy saludable para nuestro genoma. Los procesados, que la industria incorpora conservas, incorpora un derivado, como pueden ser los quesos, incorpora que todavía conserva una gran proporción de alimentos naturales en ese envase. Y los ultraprocesados, que son solamente compuestos químicos, donde no solamente hay que contar calorías, sino las señales químicas de colorantes, emulsionantes, acidificantes, tóxicos que se derivan de los envases, que ya vamos a ver, codifican nuestro desarrollo adiposo y nuestra resistencia a la insulina. No todo es calorías, ni todo es sobrecarga de alimento o sedentarismo. Lógicamente, ese conjunto de cosas influye muchísimo en nuestra salud. Pero ojo, que no podemos explicar por esos tres mecanismos el problema que tenemos hoy con las enfermedades más prevalentes. Los productos ultraprocesados se están volviendo dominantes en el sistema alimentario mundial. Esto es un estudio donde el doctor Monteiro lo realiza. Básicamente se evalúa Brasil y Canadá, pero lo que estamos viendo que el estudio se realiza primero en poblaciones de altos recursos y de medios recursos, porque pueden acceder a esos productos, pero también empezó a consumir la población de bajos recursos. Tienen muy mala calidad alimentaria porque no tienen nutrientes saludables, porque los empiezan a comercializar como forma de supervivencia. Entonces, empiezan a consumir lo que pueden vender porque eso les da acceso a recursos económicos. Entonces, se ha instaurado en la población, y acá les dejo otro artículo, cómo realmente el aumento de la obesidad en niños y adolescentes en casi todos los países, y le remarco Argentina, sobre la evidencia científica que el consumo de estos productos que están a la mano, gaseosas, barritas, papitas, golosinas, caramelos todo el día, vamos a tener seriamente problemas. La diabetes es el paso siguiente al proceso inflamatorio de la resistencia a la insulina y la obesidad, cuando el páncreas falla en fabricar la insulina. Y ya no podemos controlar el azúcar. Bueno, hay evidencia científica que el consumo de ultraprocesados realmente aumenta notablemente, aceleradamente la falla pancreática en los pacientes que tienen predisposición genética y en los que no tienen. O sea que el que va a ser diabético va a ser más rápido y el que no lo va a hacer a largo plazo, pero lo va a hacer. Fíjense, este es un artículo científico entre la Asociación de Alimentos Ultraprocesados y la concentración urinaria de estalatos y bifenol. Estos son disruptores endocrinos, no tienen ni calorías, ni son macronutrientes, no son vitaminas, no son minerales, son productos que están en pinturas, por ejemplo, de las latas en lo blanco que tienen las conservas, o en las pinturas de los barcos que navegan por nuestras aguas y cuando comemos pescado creemos que es un alimento saludable y hay altas concentraciones, sobre todo deftalatos, y bifenol A es un gran tóxico. Así que nosotros tenemos que pensar a pensar que tal vez parte de prevenir de qué manera la población mundial no se enferma es de empezar a consumir menos alimentos ultraprocesados. Este es un estudio que relaciona el riesgo de cáncer y el consumo de alimentos ultraprocesados. Y todos los cánceres han aumentado en los estudios científicos con estos estudios. Lógicamente, si yo activo los mecanismos de resistencia a la acción de la insulina con los factores de crecimiento que tiene la insulina
nobles en nuestra fisiología para hacer crecer un bebé en el embarazo o hacer crecer un adolescente, necesarios. Una vez que terminó esas etapas, seriamente tenemos cánceres relacionados al hiperinsulinismo y a la activación de esta enfermedad que no la podemos detener. O sea, que la relación de las enfermedades más importantes está muy bien evidenciada y solo hay que buscar la evidencia científica y empezar a hablar de esto. Quiero terminar con un artículo. Ustedes son especialistas en medicina del deporte. Sabemos, y no hay duda, de que el deporte es salud, que la activación de todas estos neurotransmisores desde el músculo hacia el sistema nervioso central, hacia el intestino, hacia el hígado, hacia todos los tejidos nos beneficia, pero no nos ha alcanzado. Algo más tenemos que hacer sabiendo que el ejercicio sigue siendo una gran herramienta para nuestra salud. En general, el ejercicio es la mejor píldora para la salud, pero no le está alcanzando para frenar la enfermedad. Así que este artículo me pareció muy interesante exponerlo, es muy nuevo, es de este año, y habla de todo el desarrollo, de cómo estos exerquinas que se le llaman, que son todas las señalizaciones que puede generar el organismo, en todo el organismo. Bueno, todo esto también en forma negativa lo hacen los ultraprocesados. Ese es todo el artículo, el que lo quiere se lo puedo compartir y los artículos científicos los tengo y cualquier cosa o dudas que lo quieran tener se los puedo entregar. Para no aburrirlos o para no cansarlos, vamos a concluir con algunas cosas. ¿Es posible o utópico pretender traspolar un modelo paleolítico ancestral en forma para el ser humano actual? La dieta paleolítica, la dieta keto, no comer 12 horas y comer 2. ¿Por qué no empezamos a pensar qué estamos comiendo, cómo lo preparamos, cómo nos dejamos preparado el alimento y volver un poco a este sistema de clasificación basado en el procesamiento de los alimentos que es el sistema Novo? Tenemos que entender nuestra biología evolutiva para identificar fenómenos fisiológicos que nos dieron la posibilidad de sobrevivir. No siempre tenemos que comer, porque si no tenemos hambre, hoy con los alimentos que tenemos podemos comer por placer, que si tendríamos el sistema de recompensa estable y no sobreestimulado, tal vez no tendríamos por qué comer. Y esperaríamos tal vez encontrarnos con alimentos. ¿Sí? Con alimentos. Y en general, los alimentos están donde nosotros vivimos o a donde los podemos preparar. Y lógicamente, motivarse a cuando estoy fuera de mi casa, ver de qué tipo de alimento puedo encontrarme que no tenga tanto procesamiento. De algo estamos seguros y la evidencia lo marca. La desnaturalización de los alimentos y su ultraprocesamiento pone de manifiesto procesos defensivos que distorsionan y agotan nuestro organismo, dando como consecuencia la aparición de enfermedades. Esta es evidencia sólida. Nos cuesta, porque nos tenemos que sentar, tal vez, de una fuente muy importante de recursos económicos, que es la industria alimentaria. Pero de a poquito, con el diálogo, con la interacción, seguramente vamos a ver cómo nos va con la ley de etiquetado y vamos a ver estadísticamente si algo mejoramos la salud de nuestra población. Hay que intervenir y evaluar, intervenir y evaluar. Tenemos otra mirada de lo saludable en los alimentos, de la salud metabólica integrada en diferentes sistemas. A mí no me parece que tenemos que seguir insistiendo en que tengo que hacer una dieta. Tal vez un atleta necesite, o mi paciente desnutrido en unidades de terapia intensiva necesite mucha más dosis de miligramos kilo día de proteínas o otro tipo de grasas. Pero no estoy hablando de fórmulas de macronutrientes, porcentaje de macronutrientes. Quiero transmitirle este concepto de procesamiento. De esto estamos seguros, y yo creo que se los dije antes, que del Paleo al Nova, lo único que compartimos es que los alimentos no estaban procesados. Tenemos que empezar a mirar cómo nos alimentamos y tal vez nuestra salud pueda llegar a mejorar y nuestras estadísticas, haciendo todo el esfuerzo que hacemos, empiecen a mejorar. Así que bueno, gracias por la invitación, ha sido un gusto. Disculpen
Temas técnicos. Tenemos 5 minutos para preguntas, si hay alguna.